Bien, señores, y seguimos conversando con Eriden Estrella, que siempre nos trae todas estas informaciones. Eriden, pasamos de la parte internacional, analizando un poco lo que es la geopolítica mezclada con lo que es la economía, viendo todas estas perspectivas de este conflicto tan complejo entre Ucrania y Rusia, y aterrizamos en la República Dominicana con un mercado cambiario, diríamos que histórico, porque teníamos mucho tiempo que no veíamos bajar tanto el dólar, también medidas anunciadas por el presidente, hay una mezcla ahí de todo, así que háblanos un poco de todo esto. Bueno, precisamente como tú lo decías, en la República Dominicana durante todo el 2022 ha estado pasando algo extraordinariamente poco usual, que es que el dólar estadounidense se ha estado devaluando con respecto al peso dominicano. Así En es. específico, hablando ya de números, que es lo que la gente mejor entiende, desde el 20-25 de enero, nosotros teníamos un dólar estadounidense que estaba en una tasa de cambio en un precio de 57 pesos con 90 centavos. Sí. A un dólar al día de hoy de 55 pesos con 5 centavos. Para una reducción promedio de más o menos un 2 pesos con 85 centavos. Así Eso es. es algo insólito. Eso Insólito. es algo que en otras ocasiones yo te había dicho, por ejemplo, que a finales del 2020 se había reducido la tasa de cambio de forma importante. Sí. Luego de haberse despegado. O sea, luego desde abril a junio 2020, el dólar estadounidense superó los 60 pesos. Sí. Entonces, y luego de junio en adelante, entonces se devaluó bastante. Que ha sido todo lo contrario que ha pasado, por ejemplo, y era lo que le decíamos a nuestro oyente en el pasado segmento. El euro ha perdido valor y el dólar ha ganado valor contra el euro. Que es lo que está buscando al final los Estados Unidos, señores. Ahora vamos por partes. Vamos a hablar de cuáles son algunos factores que han llevado a la devaluación del dólar estadounidense y de ciertas perspectivas para el 2022. Lo primero es que hay que entender que realmente el dólar estadounidense se ha estado devaluando en la economía dominicana por 3 razones fundamentales. Okay. Lo primero es que en enero el Banco Central Dominicano inyectó todos los dólares que se necesitaban en el mercado cambiario para que las empresas, las más grandes demandantes de dólares de la economía, los grandes importadores, tuviesen todos los dólares disponibles para honrar sus compromisos. Sí. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, yo estoy hablando de que normalmente una empresa importadora trae mercancía en septiembre, octubre y noviembre, la vende en las navidades y entonces en enero del año que viene, entonces tienen que pagar esos financiamientos de corto plazo. Lo que hacen es que van al mercado cambiario dominicano, compran los dólares y pagan fuera esos préstamos. Así que funciona de manera cíclica la economía dominicana en diciembre o a final del año. Entonces, lo que sucedió fue que el gobierno dominicano, el Banco Central Dominicano, inyectó de forma directa a los bancos privados para que le vendan a las empresas todos los dólares que necesitaban. Eso es uno. Hay dos ítems ahí que quisiera agregar de lo que dices, que son asteriscos que uno tiene que sumar. Sí. Primero, que las remesas no bajaron dramáticamente. No, eso es importante. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Tranquilo, tú verás. El segundo factor que tengo en cuenta es que el gobierno dominicano, el 17 de febrero, emitió 1.100 millones de dólares en bonos soberanos de los mercados internacionales. Que se vendieron rápidamente, de una vez se vendieron. Pero no duraron 3 minutos. Increíble. Capitales europeos y estadounidenses. Y muy pocos locales, pero locales también compraron. 1.100 millones de dólares. Yo sé que esto es un poco complejo, pero lo que realmente significa es que el mayor demandante de dólares de la economía dominicana tiene todas sus necesidades de dólares cubiertas por lo pronto. Sí. De aquí a abril, de aquí a mayo. Dándola, que debimos decirlo al principio, pero es bueno decirlo ahora,
cifras récords de reserva de dólares en el Banco Central en toda su historia. Totalmente es decir, cierto. que eso le da mucha tranquilidad a la hora de la inyección. Correcto. Entonces tenemos al gobierno con sus necesidades de dólares cubiertas. Sí. Por último, tercer factor, que es por donde tú ibas, en diciembre se recibieron, solamente en diciembre, desde el 1 de diciembre, el 31 de diciembre, en la República Dominicana se recibieron 940 millones de dólares en remesas. Míralo ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en la economía dominicana hay dólares. Y hay muchos dólares. El dólar es un producto, siempre lo hemos dicho. Entonces, ahora mismo he tenido un grupo de amigos que me consultan y me dicen, mira, Riden, yo tengo mis dólares, los ahorros de mi familia, mis ahorros personales, los tengo en dólares. Y la verdad es que me ha preocupado la devaluación del dólar recientemente en la economía dominicana. ¿Qué hago? El ¿Lo dólar, vendo? no. Ok, óyeme a lo que vamos. La respuesta corta es muy sencilla. No los vendan. No. Todo lo contrario. Compren. Si ustedes me van a hacer caso en algo que yo voy a decir en el día de hoy, En dólares. es que compren todos los dólares que puedan. Ahora abundo. En primer lugar, el 24 de febrero de este año se dio un conflicto bélico medio, de escala media global, que es esta guerra en Ucrania. Cada vez que hay una guerra importante en el mundo, se dispara el dólar estadounidense. Sí. Eso sube la demanda de dólares por un conjunto de factores, pero en esencia los ejércitos para moverse necesitan combustible y todas esas demandas de combustible se pagan en dólares y eso incrementa la demanda de dólares en el mundo entero. Además de que los demás países tienen problemas entonces para poder conseguir las divisas que necesitan para cubrir sus compromisos. Entonces, cada vez que hay un conflicto importante, bélico, eso incrementa la demanda de dólares. Lo segundo y más importante es que la Reserva Federal estadounidense el 16 de este mes va a subir sus tasas de interés. ¿Cómo? La Reserva Federal es el Banco Central estadounidense. Y desde que empezó la pandemia del COVID hasta la actualidad, la tasa de interés es cero. Incluso, ellos han impreso una gran cantidad de dólares en la economía estadounidense y la economía mundial para que la gente tenga el dinero necesario para que pueda sobrevivir sin necesidad de poder, sin la capacidad de salir a trabajar. Entonces, eso ha llevado a una de las más grandes producciones de dólares en la historia reciente del mundo. Prácticamente el 24% de todos los dólares que hay ahora mismo en la economía mundial fueron producidos en los últimos 48 meses. Increíble. Ok. Eso ha tenido serias consecuencias, como el hecho de que la inflación estadounidense está en un all-time high en 40 años. En 40 años. Es la más alta, 7% que hemos tenido recientemente. Entonces, el Banco Central estadounidense, que es la Fed, va a incrementar sus tasas de interés para incrementar el costo de los préstamos y para que escasee el dólar en el mundo. Esos dos macrofactores externos a la economía dominicana va a hacer que la situación actual de devaluación del dólar estadounidense contra el peso dominicano no dure mucho tiempo. No, eso cambia. Por lo tanto, compren hoy la mayor cantidad de dólares que puedan, porque al final del 2022 van a tener otro problema. Van a tener el problema de que ahora no compraron suficientes dólares. Otra realidad. Entonces, ahí con el tema de las divisas en la República Dominicana. Muy bien. Ayer, Joe Biden firmó un decreto, una orden ejecutiva, en donde ordena al gobierno federal estadounidense, estoy cambiando de tema, pero voy por ahí porque me lo están pidiendo aquí en el chat, ordenó al gobierno federal estadounidense crear una moneda digital. Fíjense, yo tengo desde como octubre del 2020 hablando de este proyecto, que es el Digital Dollar Foundation y la iniciativa de crear una contraparte digital del dólar estadounidense. No le queda de otra. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los gobiernos se han dado cuenta que no tienen forma de competir contra las cripto. No pueden detenerlo. A menos que le ofrezcan a la población en general soluciones tan buenas como las cripto.
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Hace rato que este proyecto se estaba haciendo. El Digital Dollar, que por cierto, hace poco tiempo el Departamento del Tesoro publicó una investigación sobre la factibilidad de hacer una moneda, un dólar digital. Básicamente dijeron cómo lo van a hacer, cómo lo quieren hacer y cuáles son los peligros. El tema está en que es sí o sí. Es una realidad el Digital Dollar. Sí. Lo van a hacer, lo van a implementar. No way out. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Desde hace cuánto tiempo yo te estoy diciendo, Rafael, que vamos a tener tarde o temprano un peso digital en la República Dominicana? Eso no lo detiene nadie. Eso tú tienes hablando ya 3 años de eso por ahí. Desde el 2019, Sí. más o menos. Más o menos. Entonces, esto es un CBDC. Central Bank Digital Coin. Es una moneda digital que es básicamente un sistema de pagos en el que la totalidad de ese sistema de pagos lo controla el Banco Central. Punto. Es una moneda digital, pero no es una criptomoneda. Sí. Porque las monedas digitales no utilizan ningún tipo de criptografía en ninguna de sus fases. Ningún tipo. Es un sistema cerrado, es un sistema basado en permisos, es un sistema basado en que el Banco Central tiene todo el control. Entonces, con lo que estoy diciendo, ya la gente sabe a quién le conviene este tipo de tecnologías, Claro. y quizás a quién no. El tema es que en la misma investigación del Departamento del Tesoro ellos reconocen que esto es demasiado poder. Porque en una CBDC, en una moneda digital de un banco central, el Banco Central emite las monedas, emite los wallets donde se van a colocar esas monedas. Las billeteras. Sí, pasa a ser un recaudador tributario. Sí. O sea, saca la IRS del medio y cobran ellos mismos los impuestos. Y también es un data crédito propio. Muy Todo eso, cuando tú controlas todo un sistema de una moneda digital, tú tienes todo ese control bajo ese sistema. bien. Una CBDC nueva que se había propuesto fue el Libra de Facebook. Sí. ¿Te acuerdas por qué se fue a pique ese sistema completo, esa propuesta? Bueno, eso es falta de confianza en Facebook. Correcto. El timing no era el perfecto. Exactamente. Perfecto. Demasiado control para una empresa que privada que ya maneja demasiadas redes sociales y demasiada data. Una empresa con muy baja reputación con lo ocurrido tanto en el tema de las elecciones. Fueron muchos factores que se sumaron para eso. Bueno, pues Libra, el proyecto fracasado de una moneda digital de Facebook, Sí, y el dólar digital, que ellos vendieron esa tecnología y se ganaron unos cheles ahí. es la misma tecnología. Por eso te digo, se ganaron unos cheles porque eso estaba hecho ya y se ganaron 200 millones. Pero es la misma tecnología. Es exactamente lo mismo, funcionan de la misma forma, lo único que Pero ahora... regulada. Exactamente. Ahora quien tiene el control es una institución estadounidense. Así es. Ok. Entonces, yo creo que esos son los temas para el día de hoy. Mira, Eriden, vamos a comprometernos a traer a nuestro directo amigo Henry Ebrard. Ay, sí. Para conversar sobre las medidas del presidente. La gente que no se desespere, el programa va a hablar de eso. Son medidas que no pierden vigencia porque esto es prácticamente el año entero que lo vamos a estar viendo. Así que vamos a traer a Henry para hablar de todas estas medidas tomadas por el presidente, ya que él tiene una analítica y una visión quizás interna con mucha data de lo que pudiera significar esto. Eriden, ¿qué piensas con relación al tema ya para ir cerrando, el tema del conflicto? ¿Seguirá subiendo el precio del petróleo? ¿Se mantendrá? ¿Habrá volatilidad? ¿Cuál es la posición de la OPEP con relación a producción? Háblame un poco sobre eso. Ok, mira, en resumen, los miedos de desabastecimiento se han reducido un poco. Sí. Sobre todo en comparación con los últimos 2 días en esta semana. ¿Por qué? Porque en esencia, antes de que hubiese este conflicto, había una sobreproducción en la economía mundial de crudo. Sí. Y ustedes pueden buscar los niveles de inventario de tanto de la Reserva Estratégica Federal estadounidense como de la europea, estaban en un all-time high.
tenían más petróleo y derivados del petróleo que nunca antes. Entonces realmente hay un inventario que ha estado ahí en stock, guardado, que ahora es que más o menos se ha estado tocando. Sí. ¿Por qué? Porque al final Rusia sigue produciendo crudo y se lo está vendiendo a muchísimos países alrededor del mundo. Claro. A una tasa de descuento. Según yo estuve investigando ayer, Rusia ha seguido vendiendo su crudo igualito. ¿Tú sabes cuánto? ¿A cuánto? $80 por barril. Wow. Es difícil. Pero muy difícil. Es difícil no comprarle petróleo a los rusos a $80 porque Estados Unidos te dice que hay que comprarlo a 115 o a 123. Muy difícil no comprarlo. Entonces... Eso es lo que no sale en las noticias, señor. Lo que no sale en las noticias. Entonces, en el día de hoy ha bajado el crudo porque hay el precio del West Texas International, porque al final sigue habiendo muchísimo stock, sigue habiendo muchísimo inventario. La OPEC no ha dicho esta boca es mía, porque tú sabes que Rusia es el segundo líder que hay en la OPEC. Sí, entonces hay una disyuntiva económica. El problema es que este tema de la inflación tiene detenido el consumo y cuando se detiene el consumo, sufren los combustibles. Exactamente, eso es correcto. Eso es correcto. Entonces. Pero también se da el hecho de que la OPEC no ha dicho nada, ni creo que vaya a decir nada, porque luego de Arabia Saudí, que es el presidente ahora mismo, sí. no es el presidente, creo que es un país africano. Pero son los dos mayores productores que hay en la OPEC, punto. Sí. Arabia Saudí y Rusia. Entonces, no creo que ellos vayan a decir absolutamente nada porque el liderazgo de Rusia en la OPEC es incuestionable. Para que ustedes entiendan, Estados Unidos no forma parte de la OPEC. No forma parte de la OPEC. Entonces, ellos no están. Y la OPEC nunca ha sido muy amiga de Estados Unidos. No. Entonces, yo no creo que ellos vayan a decir absolutamente nada. Lo que sí es, vamos a restringirnos a los fundamentos de oferta y demanda. Hoy día hay muchísimo crudo. Hay más crudo que nunca en stock. Y si bien es cierto que la compra y venta de crudo se dificulta por estas sanciones, ya vimos que Estados Unidos está dispuesto a hablar con el diablo para conseguir el petróleo que necesitan. Ya ese diablo sea denominado Venezuela o Irán, a ellos sencillamente no les importa eso. Lo están haciendo y solamente Irán tiene capacidad de inyectar a la economía mundial alrededor de 2.7 millones de barriles de crudo por día y Venezuela creo que tiene el doble. Eriden, ¿dónde te podemos encontrar? En @Eriden Estrella, en mis redes sociales y en mi canal de YouTube, en Eriden Estrella, que así mismo se llama. Y en el WhatsApp. En el WhatsApp de Almuerzo de Negocios. Ese es el 809-348-9202. Confírmame, producción. El teléfono del WhatsApp. Ese, yo creo que es el 809-348-9501. Ok. Dilo entero bien, dilo. 809-345-9501. 809-345-9501. Ese es el número de nuestro WhatsApp. Así que gracias a la Asociación La Nacional, gracias a Centro Cuesta Nacional, gracias a Eriden Estrella. Mañana nos unimos en otro Almuerzo de Negocios. Bye, bye.